Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de la ocupación de la ciudad de Lima en la Guerra del Pacífico. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el objetivo que perseguía la expedición Lynch. Van a poder explicar las razones para la intervención estadounidense en la Guerra del Pacífico y por qué ésta resultó un fracaso. Van a poder analizar e identificar los factores que generaron la ocupación chilena a la capital del Perú. Primero nos ubicamos en el tiempo. Recuerda que la guerra empieza en el año 1879 y culmina en el año 1883. También recuerda que la guerra empieza en el mar. A esto se conoce como la fase de la campaña marítima, donde Chile va a resultar victoriosa y por lo tanto Chile podía desembarcar en el territorio que desee. ¿Por qué? Porque controlaba el mar luego del combate de Angamos. Luego en la campaña terrestre, en la campaña del sur, Chile, como ya hemos estudiado, va a ocupar Tarapacá y para asegurar esos recursos salitreros de Tarapacá, también la escuadra chilena controla o va a invadir lo que es Tacna y Arica. Entonces, ya casi a mediados de la guerra, hay una intervención estadounidense en el conflicto para pacificar las cosas, buscar la paz en esta región de América del Sur. Pero esta intervención de Estados Unidos, como lo vamos a ver hoy, fracasa. Entonces, Chile continúa con su amenaza bélica y esta vez centra sus ojos en la capital del Perú, es decir, en la ciudad de Lima. Y a esto se le conoce como la campaña Lima, donde se van a dar unas batallas, como vamos a ver en esta clase, batalla de San Juan, batalla de Miraflores. ¿Sí? Y finalmente Chile va a ocupar la ciudad de Lima. La expedición Lynch. ¿En qué consiste la expedición Lynch? Bueno, primero nos ubicamos en el tiempo. Se desarrolla en septiembre de 1880. Fue dirigida por el general chileno Patricio Lynch. Este señor que pueden ver acá, Patricio Lynch, fue el que dirige esta expedición Lynch. De ahí viene el nombre, ¿no? Pero, ¿qué es la expedición Lynch? Es un plan militar chileno que consistía en el quebrantamiento, en la destrucción de la economía peruana. ¿Y cuál era la parte o la región más desarrollada económicamente hablando del Perú? La costa norte, ¿sí? Desde Supe, como podemos ver acá, hasta Paita. Toda esta zona de la costa norte del Perú era la más desarrollada, económicamente hablando. Y el plan militar chileno de la expedición Lynch consistía en eso, en la destrucción, en el quebrantamiento de, de este sector de la economía peruana, ¿sí? O sea, en la destrucción, por ejemplo, de puertos, de haciendas, ferrocarriles, empresas, eh, centros de producción, etcétera. Todo eso Chile va a bombardear y va a destruir, ¿no? Ferrocarriles, puertos, haciendas. Esto con el objetivo de que la economía peruana quiebre. Y de esa manera, ¿qué buscaba Chile? Asegurar que el Perú se rinda, pero se rinda con cesión territorial, es decir, se rinda entregándole territorio. Entonces podemos resumir la expedición Lynch como un plan militar por parte de Chile que buscaba la destrucción de la economía peruana, especialmente de la costa norte, con el objetivo de que el Perú se rinda en la guerra del Pacífico. El pretexto que utilizó Chile para realizar esta expedición Lynch fue el hundimiento de los barcos chilenos, lógico por parte de los peruanos, el hundimiento de Loa y del Covadonga frente a las costas de Chancay. Recuerda una cosa, durante la expedición Lynch, es decir, cuando los chilenos o la escuadra chilena llega a la costa norte del Perú, libera a los chinos culís,
Recuerda que los chinos culís trabajaban especialmente en la costa norte, en las haciendas, ¿no? En las haciendas de la costa norte, por ejemplo, produciendo caña de azúcar, cebolla china, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los chilenos, liberan a los chinos culís, y los chinos culís ven a los chilenos como libertadores, y por lo tanto, los chinos culís van a buscar incorporarse de manera voluntaria a las fuerzas o a las fuerzas chilenas, ¿no? A la expedición Lynch. La conferencia de Arica. Esto se desarrolló un mes después, en octubre de 1880. La Conferencia de Arica consiste en la intervención estadounidense o norteamericana en la Guerra del Pacífico. ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos? Buscaba negociar la paz, pacificar acá en América del Sur las cosas, ¿no? En otras palabras, terminar con la guerra entre Perú y Chile. El objetivo de Estados Unidos era neutralizar cualquier intento de mediación europea. ¿Qué significa eso? Esto significa evitar la intervención de algún país europeo en la región de América del Sur, sobre todo y especialmente de Inglaterra. Eso es lo que buscaba Estados Unidos. Evitar que Inglaterra, lo voy a decir así en términos coloquiales para que me entiendan, evitar que Inglaterra intervenga aquí en América del Sur o meta sus narices aquí en los países de América del Sur. En otras palabras, habían objetivos económicos, diplomáticos por parte de Estados Unidos para buscar la paz acá en América del Sur. Eh, este intento de negociación de paz por parte de Estados Unidos para la paz entre Perú y Chile se dio en un barco estadounidense, que acá lo podemos ver, llamado La Caguana, ¿sí? La Caguana. Este es el nombre de este barco norteamericano donde se van a reunir representantes peruanos, representantes chilenos y un representante estadounidense. El representante estadounidense era Tomás Osborne. Los representantes chilenos eran Eulogio Altamarino y José Francisco Vergara. Los representantes peruanos eran Antonio Arenas y Aurelio García. ¿Cuál era el objetivo o mejor dicho, cuáles eran las condiciones que impone Chile para poner fin a la Guerra del Pacífico? ¿Qué era lo que estaba diciendo Chile para poner fin a la Guerra del Pacífico? Primero, era que el Perú le entregue de manera definitiva y perpetua la región de Tarapacá. Segundo, ¿qué más pedía Chile? Que el Perú, ya, Perú y Bolivia, le paguen a Chile una indemnización de 20 millones de pesos, como debido a los gastos de la guerra. Eso es lo que exigía Chile. ¿Qué más? Chile exigía, ya, también que la retención temporal, es decir, que Chile tenga el control temporalmente de Arica, de Tacna y Moquegua, hasta que el Perú le pueda pagar los 20 millones de pesos establecidos en la conferencia de Arica. Y también pedía Chile la devolución del transporte RIMAC que había sido capturado por Miguel Grau. Como nosotros podemos darnos cuenta, Chile exigía muchas cosas que para el Perú era una humillación. Si el Perú aceptaba esto, iba a ser un nuevo tratado Vivanco Pareja, ¿no? Un nuevo tratado de la vergüenza, ¿sí? Entonces, por eso es que el Perú, los representantes peruanos, no aceptan estas peticiones o condiciones chilenas y por lo tanto la conferencia de Arica fracasa y la guerra continúa. En resumen, la conferencia de Arica fracasó por las excesivas condiciones que Chile quería imponer. Acá vemos una caricatura que se relaciona con la conferencia de Arica, donde podemos ver a este general estadounidense jalándole la cola al león británico, ¿sí? En otras palabras, la competencia entre Estados Unidos y América del Sur, perdón, entre Estados Unidos e Inglaterra por el control de América del Sur, ¿sí? El general estadounidense
jalándole la cola a este león británico. Acá lo vemos que está sobre una isla, precisamente Inglaterra es una isla, ¿verdad? Muy bien. La campaña a Lima fue entre noviembre a enero del año 1881, al mando del general chileno Manuel Baquedano, ¿sí? Ya no va a ser Patricio Lynch, sino Manuel Baquedano. Se va a producir el tercer desembarco chileno en territorio peruano. Recuerda que el primero fue en Pisagua para controlar Tarapacá, el segundo desembarco fue en Hilo y Pacocha para controlar Tacna y Arica, y el tercer desembarco chileno va a ser en Pisco, al norte de Ica, y Chilca, al sur de Lima. ¿Sí? Como podemos ver aquí en estas flechitas, ¿ya? Los chilenos van a desembarcar más al sur y caminando, ¿ya? Van a avanzar por tierra hacia Lurín, al sur de Lima, y después ya para llegar a la misma capital, ¿no? A la misma capital del Perú. El presidente del Perú, el señor Nicolás de Piérola, organiza milicias urbanas. ¿En qué consisten las milicias urbanas? Es decir, tropas peruanas, hombres, más o menos que eran 20.000, o sea, una gran cantidad de personas, compuestas de estudiantes, campesinos, artesanos, obreros, etcétera. En realidad, no eran pues personas con preparación militar, a diferencia de los chilenos. El ejército chileno de Manuel Baquedano era menos numeroso que el peruano, pero tenía mejores armas y eran militares que ya tenían especialización en ese campo. En cambio, los peruanos era la primera vez que estaban peleando en una guerra, la mayoría de ellos. Por lo tanto, podemos ver que, o podemos entender que el rumbo de la guerra, de lo que venía, iba a ser difícil, ¿verdad? Se forman dos líneas de defensa. La primera línea de defensa es la de San Juan, que podemos verla acá en este mapa, sí, la de San Juan, que iba desde el Morro Solar de acá de Chorrillos hasta Pamplona Alta, ¿no? Hasta lo que actualmente es el distrito de San Juan de Miraflores. La otra segunda línea de defensa peruana, de soldados peruanos, era la de Miraflores, desde el reducto en Miraflores hasta Monterrico, las alturas del distrito de Surco actualmente, ya la segunda línea de defensa. Y bueno, se van a producir las batallas lamentables, las lamentables derrotas peruanas, ¿no? Primero la batalla de San Juan, el 13 de enero de 1881. Victoria chilena, por lo tanto, derrota peruana. Caída de la línea de defensa de San Juan. Los chilenos llegaron y rápidamente ganaron esta batalla en San Juan, poniendo fin a la línea de defensa del mismo nombre. Los chilenos llegaron a la ciudad de Chorrillos y Barranco y cometieron pues excesos, saqueos e incendio de la ciudad de Chorrillos y Barranco. Los chilenos van a cometer excesos, como ya se mencionó, y en la madrugada del ya 14 de enero, luego de la victoria chilena, estos últimos van a celebrar, ¿no? Van a embriagarse y van a celebrar en Chorrillos la victoria que habían tenido en la batalla de San Juan. Entonces Cáceres, nuestro héroe de la Guerra del Pacífico, intenta atacar por sorpresa a los chilenos. Para ello Cáceres le pide la autorización al presidente Piérola y también le pide armamento a Piérola. Pero el presidente Piérola se niega a ayudar a Cáceres para atacar a los chilenos después de la batalla de San Juan y de los excesos que habían cometido en ella. La razón que alude Piérola para decirle a Cáceres no es que eso es un acto cobarde, es que eso no es un acto de hombres, atacar por sorpresa al enemigo. Pero bueno, podemos concluir que también lo que hicieron los chilenos con personas inocentes, mujeres, ancianos y niños en Chorrillos, tampoco es de hombres, tampoco vamos a decir que es una actitud valiente, ¿verdad? Bien,